a una nueva mini cápsula histórica en donde revisaremos el concepto de Estado-Nación, el cual es muy importante para poder desarrollar la guía número 4 de historia y poder comprender los complejos procesos políticos, sociales, económicos y culturales que se van a dar a lo largo de todo el siglo XIX. Para ello definiremos qué es el Estado-Nación y pondremos a la palestra un problema en cuestión: si estos elementos se dan por separado, se dan al mismo tiempo y cuándo se da primero el Estado y cuándo se da primero la nación. El Estado-Nación. Para poder definir el concepto de Estado-Nación debemos partirlo por la mitad y definir por un lado qué es el Estado y por otro qué es la nación. El Estado es una organización política que, en el ejercicio de su soberanía, reclama para sí el monopolio de la violencia legítima sobre un territorio delimitado por fronteras, cubriendo estos objetivos mediante la especialización y subsiguiente integración de una parte de la población en una administración pública, civil, militar, profesional y permanente. En otras palabras, el Estado es una entidad que posee 4 elementos fundamentales: soberanía, territorio, población y un código de leyes, a las cuales todos sus habitantes se encuentran completamente sometidos. Por otra parte, tenemos la nación. La nación es una comunidad política imaginada, limitada y soberana. Es imaginada porque aún los miembros no conocerán a la mayoría de sus compatriotas, pero en la mente de cada uno vive la imagen de su comunión. Es limitada porque incluso la mayor de ellas tiene fronteras finitas, más allá de las cuales se encuentran otras. Se imagina soberana porque el concepto nació en una época en la que la Ilustración y la Revolución estaban destruyendo la legitimidad del reino dinástico. En otras palabras, la nación sería este pueblo que tiene un pasado común, una historia común, tradiciones, cultura, lenguaje, también creencias religiosas, un sinfín de elementos que los une y los identifica como tales. Para el siglo XIX, este estado de nación vienen aparejados juntos. Nacen de estas grandes revoluciones en América y en Europa. Nacen con una idea de gobernar un territorio que ahora tiene una identidad propia. Cada territorio se autodefine a sí mismo y se define en contraposición del resto. Establece fronteras definidas, establece gobiernos y establece quiénes van a ser las personas, este pueblo, que viva a lo largo de este territorio gobernado. El problema del Estado y Nación es ¿qué nace primero, el Estado o la nación? ¿Y quién crea la nación y quién crea el Estado? ¿Es la nación la que se crea a sí misma o es el Estado el que crea la nación? Para ello vamos a ver 2 casos particulares: el caso europeo con la unificación alemana e italiana e incluso la independencia griega, y el caso americano, específicamente el caso de Chile. Para el caso europeo se puede decir con mayor énfasis de que nace primero la nación por sobre el Estado según algunos autores. Esto porque la idea de unificar Alemania y la unificación italiana viene desde el pueblo sobre todo, desde un hilo común que a ellos los hace sentir como alemanes o como italianos. Esto también se ve en la independencia de Grecia del Imperio Turco Otomano. Grecia, en su declaración de independencia, se autodefine como los herederos y los descendientes de la gran Hélade de estas ciudades-estado que gobernaron en la antigüedad clásica. Ellos se identifican bajo estas naciones de identidad, de pertenencia de un pueblo con un pasado común, con ideas comunes, con un imaginario común, para poder reclamar su libertad y su derecho a autogobernarse y establecer un Estado independiente. Para el caso de Alemania, ellos van a utilizar sobre todo la imagen del folclore. Es una palabra compuesta en alemán. Folk va a venir a significar espíritu y lore significa tierra. En otras palabras, folclore significa el espíritu de la tierra. La búsqueda de este espíritu de la tierra a través de la tradición, a través de los distintos cuentos, va a ser un elemento fundamental para poder fundamentar
y para poder argumentar a favor de una unificación de todos estos antiguos principados germánicos en lo que se va a convertir la Gran Alemania. Además, se van a ayudar mucho de las ideas de una corriente histórica llamada el positivismo histórico, la cual se basa en una datación de los hechos, procesos, guerras, elementos significantes, grandes nombres que le dan una historia al pueblo. Asimismo, Italia, que antes eran ciudades-estado, reinos-estado, van a buscar su unificación a través de recurrir a la antigua idea del Imperio Romano. Ahí está su punto común. Bajo esta concepción, en Europa nacería primero, para estos casos en particular, la nación, el pueblo común, que reclama a sus gobernantes por la aparición de un Estado que los gobierne como pueblo común. Para el caso de Latinoamérica va a ser un tanto al revés. A diferencia de Europa, Latinoamérica venía viviendo un proceso de separación de su pasado común, es decir, desde el Imperio Español. Cada nuevo estado naciente, antigua colonia del Imperio Español o virreinato del Imperio Español, se tenía que autodefinir. Estaba establecida esta institucionalidad política republicana, pero debían establecer elementos que unieran a la población para que esta administración política tuviese un real poder y un real valor. De nada sacaban tener el poder de gobernar si no tenían la autoridad entregada por el pueblo para poder gobernar. Es para esto, y como ya dije en el caso de Chile, que nacen ciertos elementos que van creando nación. Por ejemplo, los símbolos patrios nacen para crear el ideal de nación, identificarse con ciertos colores, identificarse con una bandera e identificarse con un himno. Como dato anexo, el que escuchamos y tenemos actualmente como himno en Chile es el segundo himno de nuestro país. El primer himno tenía un tinte mucho más, entre comillas, belicoso y anti-español. En principios, entre la década de 1820 y 1840, se estaba aún definiendo qué era Chile en contraposición a su antiguo opresor. Posteriormente, cuando Chile comienza a tener relaciones de tipo política con España, va a cambiar este nuevo himno y va a pasar a la canción que ya todos conocemos. Asimismo, van a aparecer figuras de nuevos héroes, tanto héroes como próceres de la patria, como va a ser O'Higgins, como la figura del roto chileno que aparece en la Guerra del Pacífico, un héroe popular. Así otros héroes del siglo XIX también van a aparecer con la idea de nación, como van a ser los hermanos Carrera, Manuel Rodríguez e incluso el mismo Arturo Prat. Los conflictos belicosos que va a tener Chile a lo largo del siglo XIX también pueden ser entendidos bajo esta idea de crear Estado-Nación. ¿Cuáles son las fronteras que gobierno? ¿Cuál es mi pueblo? Chile se va a definir en contraposición a los países que son fronterizos. Se van a crear imaginarios. Bien chicos, esta ha sido la mini cápsula del día de hoy. Espero que se les haya hecho mucho más fácil entender qué es el Estado-Nación en el siglo XIX, las implicancias que tuvo, la forma que adoptó en su creación tanto en Europa como en América y la importancia que va a tener a lo largo del siglo XIX. Nos vemos hasta la próxima.